Noticias, comentarios, entrevistas. De noche sin maquillaje. De noche sin maquillaje. Todos bienvenidos a Noche sin Maquillaje. Soy Gabriela López Trejo y en esta ocasión nos toca platicar con la licenciada Citlali Rodríguez, a quien le pido por favor que nos contextualice respecto a su punto de vista en cuanto a la obstaculización que hacen las iglesias, las religiones, para el desarrollo natural de una mujer en todos los sentidos. Bueno, la integralidad de la mujer es difícil de lograr gracias a los obstáculos eclesiásticos. Citlali, buenas noches, gracias por estar aquí y bueno, pues tu punto de vista en este sentido, por favor. Buenas noches, Gaby. Buenas noches a todo tu auditorio. Y me parece un tema de suma importancia que nos echemos un clavado a la historia de la discriminación hacia la mujer y la influencia de diferentes culturas y sobre todo de las religiones y de la iglesia que ha tenido este factor de la discriminación. Las raíces son profundas. Ahora sí que todo empieza por el principio, por el Génesis, como recordemos cómo desde el inicio en la Biblia, en las Escrituras, parece como un castigo el hecho de haber sido mujer, porque la interpretación que empiezan a dar los teólogos y varios estudiosos de las religiones, pues es la inferioridad de la mujer plasmada en los textos bíblicos y en todas las religiones, no solamente en la religión cristiana, en la religión egipcia, en la hindú, en la griega. Todas las religiones nos llevan prácticamente a lo mismo, a un origen divino solamente consagrado al hombre, y de ahí deriva y empieza a colapsarse toda una serie de elementos de discriminación hacia el sexo femenino. Basta con recordar que nuestra cultura occidental pues está inspirada en la filosofía griega por un lado, que a su vez fue fuente de inspiración de las leyes romanas, y que las leyes romanas pues fueron la influencia para tanto para el mundo eclesiástico cristiano y sus cánones, tanto como para el derecho mexicano y para el derecho en Occidente. Y en la filosofía griega, pues acuérdate de Platón y Aristóteles, quienes veían a la mujer como un ser inferior. Platón decía que éramos realmente muy inferiores al hombre, que los hombres que se portaban bien, que eran héroes, inteligentes, valientes, que hacían algo por su ciudad, estado, que eran justos, ellos podían aspirar a irse a las estrellas, eso decía Platón, pero que aquellos cobardes que habían traicionado y que habían sido malos ciudadanos, pues a lo que podían aspirar es en reencarnar a una mujer por sus imperfecciones. Y luego Aristóteles, ¿qué dice? Pues que las mujeres son realmente imperfectas, que todo hombre aspira a tener un hombre, y que las mujeres pues son un accidente, son así como un malogrado hombre, que pues como no se pudo hacer, es decir, hacían sentir menos a los hombres que tenían, en lugar de un primogénito, tenían a una mujer como su primer hija. Eso hacía sentir a los hombres un dolor en su machismo, porque se sentían ellos fracasados. Después Santo Tomás de Aquino, que retoma las ideas aristotélicas, se fue más a fondo y fue más machista y más contundente. Él decía que efectivamente quien tenía una mujer, un hombre que tenía una mujer, era un hombre fracasado, era un macho fracasado, porque la mujer era producto de un fracaso, no se pudo lograr la perfección que era el hombre, y entonces pues acabamos siendo mujeres. Y para ellos, imagínate ese rollo que traían así en la mente. Esa filosofía griega pues tiene una influencia importantísima sobre las leyes romanas, que acuérdate que las leyes romanas pues decían que la mujer tenía que ser pues subordinada al hombre, que el hombre era el marido pues era el dueño de la mujer, y ella no tenía derecho a ser dueña de nada más que a criar a sus hijos y pues hacer lo que el marido le decía, como si fuera de su propiedad. Estas influencias griegas y romanas pues son tomadas por los teólogos cristianos, que pues luego cuando escriben ahí los códigos canónicos
pues te asustas. Hasta antes de 1916 realmente era nula la participación de la mujer en la iglesia y era vista de una manera realmente, era subajarla a su máxima expresión. Y todavía lo podemos ver, aunque después de 1916 cambia y un poquito se empieza a incluir, pues todavía en su canon 1024 pues se establece que solamente los varones bautizados pueden aspirar a ser sacerdotes. Y las mujeres, ¿quiénes son en las iglesias, Gaby? Digo, está por demás decirlo, pero ¿quiénes son las religiosas? Con el respeto que nos merecen, pues son las sirvientas de la iglesia, las que atienden a los obispos, las que atienden a los sacerdotes, las que tienen prohibidas resaltar su belleza, las que pues prácticamente hacen una tarea de sirvientas. Ellas no tienen derechos a aspirar a ser sacerdotisas porque pues desde la consagración en las escrituras pues se decía que no era un papel para la mujer. San Pablo era un machista a su máxima expresión. Él decía que la mujer debería de estar calladita, que nada de hablar, y que si quiere opinar de algo, sobre todo en cosas pues de las escrituras y de Dios y de la iglesia, si quiere opinar en algo, pues tenía que pedirle permiso al marido y que en casa se le preguntara al marido. O sea, ella no podía hacer públicas sus dudas, sus inquietudes, porque pues decía San Pablo que la mujer calladita se ve más bonita. Y empezando, ahora sí que me regreso al principio, en el Génesis, como nos dice las antiguas escrituras, que al que creó primero fue al hombre, y que de una parte del hombre hizo a la mujer. Es decir, la interpretación que luego dieron los teólogos es que el que está hecho imagen y semejanza de Dios, pues es el hombre, y la mujer pues está hecha de semejanza pero del varón, es decir, pues es una subordinada de él. Y cuando pecan, acuérdense cuando pues se comieron el fruto prohibido, que está por demás decirlo, que toda la Biblia es un libro riquísimo, hay que saberlo interpretar, hay que saberlo leer, que está lleno de simbolismos, que no se toma tal cual, pero que recordemos que cuando comen del fruto prohibido, que les dice Dios, como reprende a la mujer y le dice que con dolores de parto va a tener a sus hijos, como si esto fuera un castigo, o sea, que con dolor va a tenerlos y que se va a tener que someter al hombre, que el marido va a ser quien la va pues a mandar. Y luego acuérdense cómo Moisés, cuando empieza a hacer sus tablas y cuando Dios le habla, que dicen que Yahvé le hablaba y que Moisés en algún momento de sus visiones que tuvo, dice que Dios le dijo que si un hombre tenía a un hijo varón, una mujer daba luz a un hijo varón, pues era impura porque tuvo un hijo, entonces tenía que pasar 7 días como si fueran los días de su menstruación, purificándose, ajena a todo, así como pues escondida, y que no podía entrar a lugares santos ni sagrados. Pero que si una mujer tenía niña, no eran 7 días, eran 14 días los que tenía que estar en purificación, porque era doblemente, pues ahora sí que insana, impura, el haber tenido una mujer que un hombre. Entonces, a lo que voy es que a lo largo de la historia, culturalmente nos han metido que pues la mujer es inferior, y que aunque ha costado una lucha muy grande a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, es una lucha todavía aún no terminada, y es todavía preocupante ver cómo muchas mujeres no han asumido un rol de igualdad y que aún creen que deben de ser sometidas a la actitud del marido, a las decisiones del papá, del hermano mayor, del hijo, que aún a estas alturas del siglo XXI hay quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar, de ir a la universidad, de tener cargos públicos, de ver la vida de otra manera y jugar otros roles, pero hay mujeres a estas alturas que aún han heredado y han arraigado en lo más profundo de su ser pues este tipo de tendencias culturales que hay que decirlo. Las influencias religiosas, todas las religiones, pues han tenido y han contribuido mucho. Y como pues somos un mundo y un pueblo muy creyente, pues nos hemos casado con esas ideas que luego cuando vino Cristo al mundo pues no tenían nada que ver. Él vino a predicar otra cosa, pero pues la interpretación que luego se dio para el sometimiento fue esa, que pues mujeres sométanse porque pues eso es amor a Dios.
y además pues ha servido como punto de partida y como arma para los hombres para seguir sometiendo. Todavía en el Medio Oriente pues es terrorífico ver las condiciones en las que viven las mujeres en situaciones de discriminación, y que si bien es cierto, a lo largo de la historia se les ha discriminado y se les tenía prohibido entrar y ser parte de la toma de decisiones en un mundo público, poco a poco esto ha ido cambiando. Pero también es muy importante que las mujeres empecemos a asumir otro rol, Gaby, y que exactamente, que no sea un tema y un patrón cultural, que todavía es un tema que tiene mucho que dar, que el tema de la equidad de género aún no está agotado. Creo que pues tiene mucha tela de dónde cortarse, y que pues luego es importante que nos echemos estos clavados para ver por qué y de dónde surge la discriminación hacia la mujer. Y pues viene, como te lo dije en un principio, en el principio, es decir, en el Génesis, y de ahí pues las interpretaciones que se han hecho a lo largo de la historia, y pues las atrocidades que han llevado a cometer a muchos hombres a lo largo de la historia, el sometimiento a las mujeres. Y vuelvo con orgullo a resaltar que finalmente toda esa herencia cultural pues venía plasmada cuando se contraía matrimonio en la famosa epístola de Melchor Ocampo, de la que ya hemos hablado varias veces contigo, cómo ahí se hablaba quién era el fuerte, quién era la débil, quién le debía a quién honores, quién le debía a quién obediencia, y quién era el fuerte, el capaz, y quién era la que tenía que pues tomar el rol de la sumisión. Por eso pues ese tipo de matrimonios ya no encajan en estos días del siglo XXI, en el rol que jugamos las mujeres, y que pues día a día vamos ganando terreno. El empoderamiento de la mujer es un tema importantísimo, que luego ya habremos de tratar otros temas de el choque entre mujeres, y quienes luego las propias mujeres son las que ponen obstáculos y barreras a las mismas mujeres. Ese es otro rollo cultural, es otro rollo sociológico que también hay que atacarlo y hay que atenderlo, porque pues de nadie es desconocido que muchas dificultades en la vida en las mujeres las ponen otras mismas mujeres, quienes señalan y hacen trizas y hacen polvo a otra mujer que se atreve a hacer cosas que ellas no hacen. Y pues ahí lo dejamos. A lo mejor la próxima semana continuamos con el tema. En el punto más álgido le cortas. Para continuar con este tema después, a ver si la próxima semana, y pues seguirle rascando para llevar a tener un concepto más completo de lo que significa la discriminación femenina por parte del sexo masculino, por parte de las religiones, por parte de la historia, por parte de la filosofía, pero por parte también del mismo género femenino, que ha contribuido mucho a ensimismarse en la discriminación. Gracias, Gaby, gracias a todos, y nos vemos la próxima semana aquí en De Noche Sin Maquillaje.